Estamos en el Evangelio, en el libro de Romanos. Estamos estudiando la carta a los romanos, una carta clave para el Evangelio, una carta fundamental de la sana doctrina. Creemos que la intención del apóstol Pablo al escribir esta carta era reafirmar el Evangelio a la iglesia en Roma. Quería establecer de manera clara el mensaje de salvación. Si usted quiere saber en qué consiste la redención del hombre, el libro de Romanos es una buena carta para estudiar todo lo concerniente al Evangelio de salvación. Afirma la gracia de Dios, afirma que somos salvos por medio de la fe, afirma que estamos salvados con un propósito, afirma que Dios en su justicia, en su soberanía, nos ha dado la oportunidad de ser redimido en su Hijo por la gracia de Él. Así que la carta ha ido desarrollando y poniendo en primer plano la condición humana. Y el apóstol Pablo acaba de colocarnos a todos en igualdad de condición. La humanidad está perdida sin Dios. La humanidad es impía por naturaleza, es decir, el hombre de manera natural no quiere a Dios, aborrece a Dios, le da la espalda a Dios, deshonra a Dios, limita a Dios en su vida. Nosotros los seres humanos, todos nacemos con esta condición. Ninguno de nosotros ha nacido con la pasión y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Todos hemos estado bajo la condenación. Y esto, como vimos la semana pasada, es lo que condiciona al hombre entonces para convertirse en juez. Vimos que la justicia de Dios es perfecta, que Dios es justo, porque aún nosotros en esta condición imperfecta, Dios, por su gracia, nos ha dado el privilegio de salvarnos por gracia a cada uno de nosotros. Así que el Evangelio sigue siendo poderoso, hermanos, y la palabra de Dios sigue siendo veraz totalmente. Así que en esta mañana quiero continuar desarrollando esta carta y vamos a estar mirando la porción de Romanos capítulo 2, verso 17 hasta el capítulo 3, verso 1 al 8. Como es una porción bastante extensa, no vamos a leer todos los versículos, sino que vamos a desarrollar esta porción durante la predicación directamente. Así que luego de que el apóstol Pablo estableciera la semana pasada en la carta a Dios como el único juez justo y descalificarnos o descalificar tanto a judíos como a gentiles para juzgar la vida de los demás, el apóstol llega aquí al verso 17 para confrontar de manera directa entonces a los judíos creyentes en Roma. Así que ya no solamente él va a hablar como inició el capítulo 2, que inició hablando en sentido general, diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Ahora Pablo no está hablando de manera generalizada. En esta porción, Pablo quiere tratar específicamente con los judíos en Roma. Aquellos judíos que habían creído y que por alguna razón estaban afectando el Evangelio de Dios. Este pueblo, estos judíos que habían recibido la ley de Dios, que habían recibido el mensaje de Dios, y por esto cuando Pablo hablaba la semana pasada, recordando el verso 9 y el verso 10, tanto para referirse a las consecuencias por la desobediencia como a la bendición por la obediencia, el apóstol Pablo citó a los judíos con la palabra primeramente. ¿Recuerdan versos 9 y 10? Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. El verso 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente
también al griego. Así que Pablo tiene claro de que el pueblo judío tiene cierto privilegio delante de Dios. Desde la antigüedad fue el pueblo elegido por Dios, es el pueblo que tiene una relación con Dios, es el pueblo que recibió la ley de Dios, la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Los judíos tuvieron este privilegio, por lo tanto, Pablo inicia tratando con el pueblo judío la situación que se está dando en Roma entre los cristianos. Es decir, los judíos tienen mayor responsabilidad en la situación que está pasando en la iglesia en Roma. Así que el verso 17 en adelante, el apóstol Pablo va a tratar, a partir del verso 17, una confrontación, una exhortación al pueblo sobre el uso incorrecto de lo que Dios le había confiado, que era su palabra. Así que vamos a orar antes de entrar al texto para que Dios nos dirija en este tiempo. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por la carta a los romanos. Gracias por bendecirnos a través de ella, Señor. Hemos alabado tu nombre y en esta hora tu pueblo se dispone a que tú trates, Señor, con nuestros corazones. Señor, nos doblegamos ante tu presencia y humillamos nuestros corazones para que tú puedas hablar a nosotros, oh Señor. Padre, que tu palabra que va a ser expuesta y que va a caer en diferentes terrenos, queremos, Padre, que tú cuides esa semilla que será plantada en el corazón de aquellos que han de escuchar tu mensaje. Por esto, antes de exponerla, queremos pedir que prepare nuestros corazones, porque la condición de lo mismo, Señor, sabemos cuál es. Tu palabra nos muestra que en nuestros corazones hay piedras, hay espinos, hay cosas que estorban que tu palabra pueda crecer. Y estas cosas son el afán, la ansiedad, la preocupación, los problemas que no permiten que tu palabra eche raíces, Señor. Así que pedimos que tú tomes nuestras cargas, toma nuestros problemas, nuestras necesidades, Señor. Que nuestra mente, alma y corazón, todo nuestro ser, Señor, esté aquí, en este lugar, escuchando tu voluntad para nuestras vidas. Bendice a aquellos que aún no te conocen, para que a través de este mensaje también puedan entender el Dios que tú eres, puedan entender, Señor, tu mensaje. Úsame por tu gracia, como siempre, porque digno no soy, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, una de las situaciones que se da en la vida es que podemos tener cosas útiles, buenas, pero darle un mal uso. Y cuando yo utilizo algo que es útil y que tiene un propósito de manera inadecuada, lo que va a ocurrir normalmente es causar daño. Y yo, que soy o privo a veces en casa, ser electricista, plomero, reparador de bienes y servicios, no sé si aquí a algunos hombres también les gusta eso. A veces estoy un poco frustrado porque yo tengo un destornillador de tría que es muy bueno, me encanta, o sea, esa es la herramienta que más uso. Y la uso tanto que muchas veces la uso donde no debo. Y por esto, frecuentemente yo daño la cabeza de los tornillos, porque yo creo que ese destornillador soluciona todo tipo de tornillo. Pero los que saben mucho más que yo de esto saben que el tornillo tiene un diámetro y que hay un destornillador para cada tornillo, ¿verdad? Pero yo no creo eso. Yo creo que ese destornillador mío, que es bueno, puede aflojar todo tipo de tornillos. Lo que normalmente ocurre es que yo daño la cabeza de los tornillos. Tengo un buen instrumento, tengo una buena herramienta, pero la aplico, la uso de manera incorrecta. Y cuando hago esto, aunque tengo buena intención de sacar el tornillo, aunque tengo una buena herramienta, al final no cumple el propósito de sacar el tornillo sin hacerle daño. Hermanos, lo mismo ocurre cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios de manera incorrecta en la vida de las personas. Tengo la palabra de Dios que es buena, que es perfecta, que ayuda al hombre a transformarse, que ayuda al hombre y lo equipa para poder hacer el ministerio, que cambia la vida de los hombres.
La palabra de Dios es útil, dice, según Timoteo, para transformarnos, para ayudarnos. Pero cuando yo utilizo la palabra de Dios de una manera incorrecta en la vida de las personas, yo puedo hacerle daño con ella misma. Y eso es lo que ocurre muchas veces hoy en día en muchas iglesias. Hay pastores, hay personas enseñando la palabra de Dios, usando la palabra de Dios de manera incorrecta, inadecuada en la vida de las personas, y eso está causando daño a la vida de las personas. Es decir, no se trata de predicar con la Biblia. No se trata de leer un versículo, un texto, una porción, un capítulo, una carta. No se trata solamente de yo tomar la Biblia y predicarle al pueblo de Dios. Enseñar tiene una responsabilidad mayor que solamente decir Dios dice, la Biblia dice. Porque no aplicarla de la manera correcta va a causarle daño a las demás personas. Y básicamente la porción que vamos a mirar está reflejando que el pueblo judío que tenía la ley de Dios le estaba utilizando de manera incorrecta en las relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Así que un pueblo con un privilegio de tener la palabra, de ser el pueblo de Dios, el mensaje que recibieron al final lo aplicaron mal. Y esto estaba causando problemas en la iglesia en Roma. Así que yo quiero compartir con ustedes el uso incorrecto de la ley de Dios. El uso incorrecto de la ley de Dios. ¿Qué hizo el pueblo judío con lo que recibió? Y lo primero que miramos en el verso 17 al 20 es que el pueblo usó la ley para jactarse como pueblo de Dios. Miren qué dice esta porción. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Aquí está el primer problema de estos creyentes en Roma. Pablo inicia el verso 17 tratando de que ellos entiendan que hay un problema aquí. Hay un problema. Ustedes se jactan de que son el pueblo de Dios. Ustedes son muy orgullosos. Y dice Pablo que los judíos tenían por sobrenombre, en primer lugar, verso 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Sabe qué significa eso? Será su carta de presentación. Esta era la manera en que ellos se mofaban delante de los gentiles, delante del mundo. Nosotros somos el pueblo judío, somos el pueblo de Dios. Recientemente acabamos de salir del mes patrio, ¿verdad? Y todos estamos como muy orgullosos de ser dominicanos, ¿no es así? Todos sacamos la bandera al balcón, algunos hicieron camisetas con soy dominicano, andamos con gorra, con la bandera y es como un orgullo, ¿verdad? Nacional, soy dominicano. Pero ese orgullo no puede ser un nombre. Ese orgullo no puede ser una bandera pintada en el pecho. Ese orgullo debe de reflejar que realmente somos una nación digna de llamarnos dominicanos. Pues lo mismo pasa con los judíos. Tú tienes por sobrenombre judío. Es decir, que el pueblo de Dios, los judíos, utilizaban este nombre como una manera de ellos alardear que realmente eran el pueblo de Dios. Pero la iglesia, nosotros alardeamos, yo soy cristiano. Algunos, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy... Nuestro sobrenombre, o sea, por encima de yo soy Jonathan, yo soy hijo de Dios, yo soy del pueblo de Dios. Nos jactamos muchas veces de nombres, de sobrenombre para decir yo soy
representante del Dios de los cielos. Yo soy un digno representante del reino de los cielos. Soy cristiano. Pero vemos, hermanos, que no es suficiente aparentemente de tener un sobrenombre para representar a Dios. Jactarnos de que somos el pueblo de Dios, de que somos cristianos, de que somos bautistas, de que somos pentecostales o cualquier religión, no es suficiente. El apóstol Pablo le dice a esos hermanos que ellos también tenían el privilegio de conocer la voluntad de Dios. Y conoces, oh judío, tú, la voluntad del Señor. No solamente se regocijan, se sienten orgullosos de ser judíos, ellos tienen el privilegio ahora de conocer la ley de Dios. ¿Y qué significa conocer la ley de Dios para la humanidad? Todo. Que dentro de la humanidad como pueblo tú tengas el privilegio de tener en tus manos la voluntad de Dios, señores, esto es un gran privilegio. ¿Usted sabía esto? ¿Usted sabe que usted tener la Biblia, la palabra de Dios en su vida es un privilegio? Que esto lo va a librar a usted de muchísimos males. Que esta es la luz que alumbra el camino de los hombres para no tropezar. Que esta es la palabra de Dios que sostiene tu vida en los momentos de dificultad. ¿Tú sabes que esto es el alimento de tu alma? Nosotros entendemos, hermano, qué significa tener la palabra, la voluntad de Dios en nuestras manos. El significado que debe de tener para un hombre tener la palabra de Dios, leerla, estudiarla, meditar en ella, memorizarla. El alimento de tu alma. Y la carencia de la humanidad es la falta del alimento espiritual. Por lo tanto, todo hijo de Dios que tiene acceso a la palabra de Dios y a su voluntad es un gran privilegio. Los judíos tenían el privilegio de conocer la ley de Dios. Y no solamente ellos tenían el privilegio de conocer la voluntad de Dios, dice el verso 18, que ellos también instruían por la ley y podían discernir lo que era mejor para ellos. No solamente la tenían, sino que ellos podían distinguir cuál era la voluntad de Dios. No solamente el pueblo de Dios tuvo la oportunidad de tener la ley de Dios, sino que tuvo la oportunidad de conocer realmente cuál era la intención y el corazón de su Dios. Conocer la voluntad de Dios. Se jactaban ellos tenían este gran privilegio. Por lo tanto, esto le daba una gran ventaja ante los demás pueblos. Era la capacidad de discernir qué era lo mejor. Eran un pueblo especial. Tenían la ley de Dios, conocían la voluntad de Dios y su mente, su corazón, su alma tenían la gran oportunidad de discernir entonces qué era lo mejor para su vida. Imagínense qué potestad nos da la palabra de Dios a nosotros cuando nosotros la consumimos. No solamente tengo la voluntad de Dios, no solamente tengo la palabra de Dios, ahora yo tengo mi mente ejercitada para saber qué es lo mejor en la vida. No solamente lo que es bueno, tengo la oportunidad de saber ahora qué es lo mejor para mí. El pueblo de Dios tenía esto. Y esto le daba ventaja ante los demás pueblos y por eso ellos confiaban en que eran los guías de los ciegos, dice el verso 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. El pueblo judío confiaba plenamente que por tener la palabra de Dios, por aprender su voluntad, ellos tenían ventajas ante los demás. Así que ellos eran quienes confiaban que eran los guías de aquellos que no podían ver la voluntad de Dios ni el propósito de la vida. El pueblo de Dios tenía esta ventaja. Tú confías que eres el guía de los ciegos, tú eres el maestro, tú eres quien enseña. Tú eres el modelo de los que están en las tinieblas. De aquel pueblo lejos de Dios, tú eres judío, quien tiene este gran privilegio.
Pero esto se parece a la iglesia, ¿verdad? Esto se parece a nosotros. Dios nos ha llamado a ser su pueblo. Somos el pueblo de Dios. ¿No cantamos esto? Somos el pueblo con gozo y alegría y orgullo que somos los elegidos de Dios para representar su reino en la tierra. Somos el pueblo de Dios, conocemos su palabra, la estudiamos, sabemos cuál es su voluntad, sabemos qué es lo mejor para nosotros. Pero ocurre un problema, al igual que el pueblo judío. Nos creemos que somos guías de los ciegos. No creemos que somos los maestros de los niños, de aquellos que no tienen la mente ejercitada y el entendimiento suficiente para comprender la palabra de Dios. Y nos jactamos muchas veces de esto, hermanos. Cuidado con creernos especiales o la religión perfecta de alguna manera cuando profesamos nuestra fe. Porque inconscientemente vamos o estamos afirmando en nuestra mente que somos mejores o más especiales que los demás, como los judíos. El tema aquí que Pablo está tratando de introducir a estos cristianos es decirle, miren, ustedes son el pueblo de Dios, ustedes sienten y confían que tienen cierto privilegio. Y diciendo esto, Pablo va a continuar señalando cuál es el problema con nosotros a veces, creernos, jactarnos de ser especiales, ser el pueblo de Dios. La responsabilidad que conlleva al pueblo de Dios tener su verdad. El evangelio, hermano, se trata de eso. El evangelio fue depositado en nosotros con una gran responsabilidad. Así como la ley fue depositada al pueblo judío para que ellos fueran el pueblo por el cual el mundo llegara a mirar a Dios como el creador y el salvador del mundo, así mismo Dios depositó en la iglesia su palabra para que tú y yo seamos los responsables de que el mundo pueda ver a Dios en su iglesia. Pero Pablo dice, no es suficiente con creernos, con jactarnos de que somos el pueblo de Dios. Y esto nos da entonces la segunda situación sobre el uso incorrecto de la ley. Es que usar la ley no puede ser para nosotros vivir de manera hipócrita. Dios depositó su palabra en su pueblo, pero su pueblo lamentablemente tomó la ley, se mofó de ella, se sintió muy orgulloso de ser su pueblo, de tener la ley de Dios, pero lamentablemente el pueblo de Dios usó la palabra para la hipocresía. Mire qué dice el verso 21 al 24, lean conmigo. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esta es la segunda situación del uso incorrecto de la ley de Dios. Cuando yo tomo la palabra de Dios y comienzo a aplicarla de manera incorrecta, voy a dañar el evangelio. Voy a dañar el nombre de Dios. Voy a poner en vergüenza el nombre de Dios. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene una responsabilidad por tener la palabra de Dios. Por haber recibido el mensaje de salvación. Tú y yo tenemos una responsabilidad, hermanos. El pueblo judío no entendió que la ley depositada, dada a ellos como pueblo,
tenía una responsabilidad en sus vidas. Y como no entendieron el compromiso y la responsabilidad de lo que se les fue entregado, usaron la palabra para ser hipócritas, para vivir de espalda a lo que ellos profesaban hacer. Así que el uso de la ley para vivir como hipócrita es una consecuencia de nosotros no usar bien la palabra de Dios. Así que los judíos enseñaban a otros, pero tenían problemas para enseñarse a sí mismos. Y como dicen por ahí, lo más fácil es corregir el problema ajeno, ¿verdad? Todos nosotros tenemos soluciones a los problemas de la otra persona. ¿De verdad? Usted le tiene respuesta a todos los males de sus hermanos en la iglesia. No, pero si fulano fuera así, mira, eso se resuelve con tal cosa. El problema, hermanos, es que nosotros tenemos problemas para aplicarnos el remedio a nosotros mismos. Sabemos cómo corregir, cómo ayudar a otros, pero tenemos problemas para aplicarnos la palabra de Dios a nosotros mismos. Tú, pues, que enseñas a otros, dice Pablo a los judíos, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que hablas tanto de cómo se deben hacer las cosas, tú que hablas tanto de cómo debe de vivir como cristiano, tú que hablas tanto del evangelio, ¿cómo estás viviendo tú ese mensaje? Por esto, hermano, es que tenemos que tener cuidado con el tema de juzgar, porque yo necesito primero evaluarme internamente, mirar dentro de mí si realmente yo me estoy aplicando todas las cosas que estoy enseñando. Los judíos fallaron, no dieron en el blanco a la hora de usar la palabra de Dios. Así que ellos estaban predicando que no se había de robar, pero entonces ellos estaban robando. Ellos estaban predicando que no se puede adulterar, pero ellos estaban adulterando. Ellos estaban hablando de que no se puede tener ídolos, pero ellos estaban cometiendo sacrilegios o negocios con la idolatría, ilícitos. Lo mismo que le decían a las personas que no hicieran, lo mismo entonces ellos estaban haciendo. Se sentían orgullosos de la ley, dice el verso 23. Tú te jactas de la ley. Y con la infracción de la ley deshonras a Dios. La consecuencia de vivir así, hermanos, es poner en vergüenza el nombre de Dios entre los gentiles, le dice Pablo. Verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Era difícil para los gentiles mirar al pueblo de Dios instruyendo sobre sus verdades y al mismo tiempo viviendo de espalda a lo que ellos estaban profesando. Era complicado. Es complicado, hermanos, que el mundo nos vea viviendo de espalda a lo que nosotros le predicamos. Hermanos, es muy difícil que el mundo hoy en día nos escuche hablar de la verdad de Dios y no mirarlo en nuestro accionar. Y yo sé que el mundo va a criticarnos como quiera. Y yo sé que como quiera van a buscar la excusa para no acercarse a Dios. Van a decir, no, porque en la iglesia hay peores que yo, que los pastores son ladrones. Sí, el mundo va a seguir diciendo todas esas cosas por su condición. Pero el problema, hermano, no es lo que el mundo pueda decir de nosotros. El énfasis de Pablo, la preocupación de Pablo no son los gentiles. La preocupación de Pablo es el pueblo de Dios en la manera que está viviendo el evangelio. Porque Cristo vino y vivió y cumplió la ley perfectamente. Cristo vino y no pecó, Cristo vino y obedeció la ley absolutamente perfecta.
¿Y qué decían de Cristo? Lo criticaron a Cristo, lo señalaron, lo condenaron, lo crucificaron. Así que yo no tengo, ni usted puede tener la esperanza que porque usted vive el evangelio conforme a la palabra, el mundo va a reconocerle. No, 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 no. Y esa no es la idea, que usted tenga una presión para vivir para los demás. Y yo tengo que ser ahora como un hijo de Dios porque el pastor me dijo que yo soy el pueblo de Dios y soy un digno representante de Dios y yo tengo que vivir ahora para agradar y convencer al mundo de que... No, 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 no. Yo no quiero cargar tu vida con el mundo. Y Pablo no quiere cargar a estos judíos con el mundo ni con los gentiles. Pablo lo que quiere es que los judíos vivan lo que están diciendo. Pablo tiene el enfoque en su pueblo, en el pueblo de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son los responsables de vivir el evangelio como tienen que vivirlo. Punto. Pablo no le preocupa lo que el hombre pueda decir. Pablo tiene un misil directo al pueblo de Dios. Son ustedes mi preocupación. Es el pueblo de Dios lo que me preocupa, cómo está viviendo el evangelio. Si Pablo estuviera hablando a nosotros esta mañana, hermanos, ¿qué nos diría como iglesia? ¿Qué nos diría como cristianos? ¿Qué nos diría? ¿A qué nos llamaría a nosotros? ¿Cuál fuera la exhortación de Pablo en relación en la manera en que tú y yo estamos enseñando la palabra, pero más que todo, cómo esa enseñanza se está evidenciando en nuestras vidas de manera práctica? ¿Cuál sería la exhortación de Pablo? ¿Cuál sería la confrontación de Pablo en tu vida y en mi vida sobre lo que enseñamos y cómo lo hacemos? El pueblo de Dios tiene que ser coherente entre su mensaje y lo que está haciendo. Amén. Debemos de reflexionar, hermanos. Tenemos que reflexionar, ¿en verdad estamos viviendo conforme a lo que profesamos? Cuando decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿es así? ¿En la práctica es así? Cuando yo digo yo amo a Dios sobre todas las cosas, cuando yo miro mi vida, mis decisiones, mi accionar, cada día, ¿eso refleja que Dios está por encima de todas las cosas? Cuando animamos a otro a estar comprometido, mira, tú tienes que comprometerte con la iglesia. Tu vida es una vida de compromiso. Esa persona puede mirar ese mensaje en tu vida. Reflejamos en nuestro accionar ese compromiso. Cuando animo a otra persona a estudiar la palabra, a orar, yo soy una persona que estudia y ora la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que orar, pero no venimos los domingos a las 9:30 a orar. Tenemos que ser una iglesia de oración, pero yo no vengo al tiempo de oración. Entonces, no puede ser que nosotros estemos predicando, enseñando una cosa y haciendo otra. Necesitamos compromiso, pero yo no participo de las actividades de la iglesia. Yo no me comprometo con la célula. Yo no estoy haciendo nada que refleje el compromiso. Hermanos, el evangelio no se puede vivir así. El problema de estos cristianos en Roma era que estaban enseñando algo que no estaban viviendo. El evangelio de Dios es para nosotros vivirlo tal cual. Es un error, es incorrecto usar la palabra de Dios, dar un discurso y vivir de espalda a ese discurso. Esto daña el nombre de Dios. No es a usted que le daña el evangelio. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado. La preocupación de Pablo tampoco somos nosotros. La preocupación de Pablo tiene que ver con el nombre que es sobre todo nombre. Que usted y yo proclamamos ahorita. El nombre de Dios es blasfemado, hermanos, si nosotros no vivimos el evangelio
conforme a la palabra de Dios. En tercer lugar, el uso de la ley para confiar en los ritos. Es un error cuando usamos la ley de Dios para confiar en los ritos. Ustedes saben que Dios había establecido en su pueblo varias formas de recordarle a ellos quién Él era como Dios. Quién Él era como Dios. Desde Génesis comenzó Dios a tratar con la humanidad y a dejar algunas evidencias, algunos recordatorios para que ellos recordaran quién era su Dios. La idea de Dios era que tuvieran algo visible, cosa que el pueblo no olvidara quién era Él y quién eran ellos. Dios estableció varios ritos, varias leyes que les recordarían al pueblo quién era Dios, pero también les recordarían a ellos quiénes eran ellos como pueblo. La circuncisión era una de ellas. La circuncisión era una de esas marcas, de esas evidencias que Dios había acordado con su pueblo. Era algo visible. Era algo que, aunque usted fuera la madre, lógicamente no se iba a circuncidar, pero su hijo tenía que ser circuncidado. Es decir, todo el pueblo estaba vinculado a la circuncisión. Mujeres y hombres sabían que para Dios era importante cortar el prepucio del varón como una señal, como un acuerdo, un recordatorio de que ellos eran el pueblo de Dios. Eso era una marca distintiva de los judíos. Si usted era gentil y quería adoptar la nacionalidad judía, aún siendo adulto, usted tenía que circuncidarse. Eso era obligatorio. Esa era la cédula de los judíos en su cuerpo, su marca. Tenían que circuncidarse, hermanos. Dios había colocado sacrificio, las fiestas, el templo, la ley, la costumbre. Todo estaba apuntando a quién eran ellos como pueblo y quién era Dios en los cielos. Pero lamentablemente, hermanos, el pueblo tomó estas cosas en contra también de los gentiles. E hicieron de estos ritos ley. Y lo usaron de manera incorrecta nuevamente. Mire qué dice el verso 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. ¿Ustedes entendieron esto? La circuncisión es sencillo, lo que usted le hace a su hijo cuando nace con un problemita en su pene. Hay que cortar el prepucio. Es algo evidente, es una marca exterior. Se corta la carne físicamente. Es la marca del pueblo judío, como acabo de decir. Pero ahora esta marca se convierte en un problema en la iglesia. Y es que el judío valora más tener la marca externa que la interna. Valora más lo externo que lo interno.
Y la marca externa debería de ser un reflejo sincero de su corazón, no al revés. Esta marca que lo identificaba como judío tenía que ser la marca que evidenciara la ley de Dios en el corazón de su pueblo. Esa era la idea. Como eres judío y tienes la ley de Dios y se te ha dado y se te ha confiado la ley de Dios, tendrás una marca que será tu cédula, tu carta de presentación de esa ley que yo he depositado en tu corazón, de esa ley que tú conoces, de esa ley en la cual tú fuiste instruido. Como la Biblia, ¿verdad? Que ven con una Biblia bajo el brazo, ¿qué es? Evangélico, ¿verdad? Y a veces pasa eso. Ese es cristiano porque anda con una Biblia abajo del brazo. Es un hijo de Dios porque anda con una Biblia ahí. Eso es así. Es la misma condición del judío. Lo externo es lo más importante. Tiene que parecerte judío. Tiene que parecer cristiano. Y vamos incluso por ahí, por el mundo, como la semana pasada hablábamos, juzgando quién es cristiano y quién no es cristiano por las apariencias, por lo externo, sin importarnos, sin pensar en qué condición está el corazón de esa persona. Miramos la apariencia, miramos lo externo, inmediatamente emitimos un juicio. Hermanos, el apóstol Pablo hace una declaración fuerte. Una declaración fuerte. Si usted tiene la circuncisión, pero usted no guarda la ley de Dios, usted es un incircunciso. Usted es un gentil, un impío. No se trata de un tema exterior, se trata de una circuncisión del corazón, de permitir la ley de Dios, la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero en un mundo como el que vivimos hoy, mostrar, aparentar, se ha normalizado. Ya es una ley. Todos debemos demostrar la mejor parte de nosotros, aún no sea verdad. ¿Qué dicen los estudios sobre las redes sociales y sobre la vida de las personas que viven afanados todos los días por mostrar en las redes una vida o su vida perfecta? ¿Qué dicen los estudios de las apariencias? ¿Qué dicen los estudios de afanarnos porque los demás vean o miren que nosotros tenemos bienestar o estamos bien? ¿No es todo lo contrario? La realidad de las personas que viven para mostrar lo exterior, ¿no es todo lo contrario? ¿No dicen los estudios que las parejas más felices no andan afanando, mostrándose en las redes sociales? Y que los más infelices se sacan fotos todos los días porque hay que subirse. Y hay muchos videitos interesantes que dan mucha risa por ahí. Y no es que no suba la foto, y no es que no lo... Pero hermano, ¿cuál es la intención de mostrarnos o mostrar todo lo que hacemos? ¿Cuál es la intención y cuál es la realidad de mi vida en relación a las redes sociales que usamos? Eso es para traerle un poquito a los tiempos. Y es que vivimos en un mundo donde el tema exterior es lo más importante. Lo que hago tiene más valor que lo que soy. Y esto era el problema con el pueblo judío. Para ellos era más importante, tenían más valor las cosas que ellos hacían, que podían mostrar, que lo que realmente eran internamente. Y por eso, hermanos, cada día más descuidamos el trabajo interno de nuestras vidas. ¿Qué tanto estamos invirtiendo? ¿Qué tanto estamos trabajando en lo interior de nuestras vidas? El pueblo judío
había distorsionado el propósito de la circuncisión, había distorsionado el propósito de esta marca que Dios había dejado a ellos como pueblo. El apóstol Pablo confronta directamente esta actitud y le dice que judío es aquel, verso 29, sino que es judío el que no lo es, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letras, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La alabanza que viene de Dios es la que tenemos que procurar, hermanos. Que cuando Dios mire nuestras vidas, su alabanza sea por lo que hay en tu corazón. Que cuando Él mire tu corazón y mi corazón, sienta orgulloso porque somos circuncidados de corazón. Porque su palabra mutila nuestra carne, porque su palabra quita lo pecaminoso en nuestras vidas. Mutila todo aquello que no le honra. Pero tenemos que dejar que el dolor que sentimos en esta vida sea de las cosas externas o de lo que los demás piensen. Vivir para los demás no nos llevará a darle la gloria a Dios como Él merece. Solo si nosotros logramos vivir para Dios, Él dará alabanza, Él dará gloria a nuestras vidas. Por último, capítulo 3, verso 1 al 8. El pueblo de Dios usó mal la ley al no valorar el privilegio que Dios le había dado. Usar la ley y no valorar el privilegio que Dios nos da, hermanos, es un uso incorrecto de su palabra. No podemos menospreciar lo que Dios nos ha dado a través de ella. El capítulo 3, verso 1 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Existe alguna ventaja? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos ha sido incrédulo, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, o como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Dios había depositado en su pueblo la palabra, le había confiado el tesoro, su voluntad. Pero Pablo deja claro que ciertamente el judío aventajaba, tenía cierto privilegio en relación a las otras naciones. Mientras ellos tenían la presencia de Dios en el templo, la ley de Dios, los profetas, su voluntad, los demás pueblos no tenían estas cosas. ¿Aventajaba el pueblo judío a los demás pueblos? Claro que sí. ¿Aprovechaba la circuncisión? Claro que sí, hasta por un tema de salud. Aventajaba. Ellos eran el pueblo de Dios. Y el verso 2 dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que se le ha confiado la palabra de Dios. Y era parte de lo que los gentiles también tenían que entender en esta situación en la iglesia. Que el pueblo de Dios realmente tenía ciertas ventajas. Así que este pueblo, a pesar de que se le confió la palabra de Dios,
lamentablemente no valoró este privilegio. Se le confió la palabra, pero ellos no confiaron en Dios. Y dice también que ellos aparentemente dieron la espalda a la obediencia para vivir en pecado. Dice verso 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Nuestro pecado, la desobediencia de nosotros hizo resaltar precisamente la justicia de Dios. La injusticia del pueblo, la manera en que ellos aplicaron la ley de Dios a su vida, la manera en que le dieron la espalda a la voluntad de Dios, hizo resaltar la justicia de Dios para que Dios, cuando condene o juzgue nuestras vidas, no sea señalado. Dios será justo porque nuestra imperfección, nuestra mentira, nuestra injusticia va a ser revelada por causa de su verdad. El pueblo judío perdió el gran privilegio como pueblo de lo que se le confió, la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo termina esta porción dejándonos claro, hermanos, de que Dios nos ha dado un gran privilegio de ser su pueblo. Dios nos ha dado la oportunidad de tener su palabra, nos ha confiado su palabra. Se la confió a los judíos y en este momento de la historia se la ha confiado a la iglesia. Y nosotros no podemos terminar nuestros días en esta tierra viviendo como vivieron los judíos con la ley. Dios depositó su palabra en su pueblo para que le apliquemos y la usemos bien. Y una de las maneras de hacerlo bien es compartiéndola con otros. No podemos quedarnos con el evangelio. No podemos sentirnos orgullosos que somos cristianos, que somos bautistas, que somos lo que usted quiera. Eso no es suficiente, dice Pablo. No es suficiente con nosotros jactarnos de ser el pueblo de Dios si estamos usando mal la palabra de Dios. La palabra de Dios fue confiada a su pueblo para que su pueblo la comparta con el mundo perdido. La palabra de Dios fue confiada a su pueblo para que la palabra de Dios cambie la vida de sus hijos. La palabra de Dios fue confiada a nosotros para que seamos íntegros en la manera de vivir nuestro evangelio. Si queremos ser un pueblo que refleje la gloria de Dios y que el mundo no nos señale, tenemos que vivir la palabra con integridad conforme a su voluntad. Así que, hermanos, tenemos el privilegio de ser pueblo. Dios nos ha confiado su evangelio. Si nos sentimos orgullosos del evangelio que predicamos, trabajemos cada día más para ser verdaderos portadores de su gloria. Los judíos se envanecieron por tener el privilegio de ser llamado pueblo de Dios. La iglesia no puede cometer el mismo error. Su pueblo, ser su pueblo y al mismo tiempo la vergüenza de su evangelio. Vivamos de tal manera que la coherencia entre nuestras palabras y nuestro accionar sean tan evidentes que el mundo perdido quiera vivir como nosotros vivimos. Que Dios bendiga su palabra.